En Tribu, conectamos el mundo a través de la música que cada persona trae en su interior. La necesidad es la madre de la invención. La escasez y las limitaciones nos obligan a abrir nuevos caminos cuando los habituales no están disponibles. Con este texto del libro Las 10 caras de la innovación de Tom Kelly, damos inicio a otro capítulo de Tribu. Hoy vamos a hablar de innovación y de cómo una idea puede convertirse en una solución a un problema global. Para hablar de este tema y de cómo logró materializar sus sueños, hoy nos acompaña Alexandra Tamayo. Ella es ingeniera biomédica, investigadora en nanotecnología y apasionada de la innovación y el emprendimiento. Y fue seleccionada como una de las jóvenes menores de 35 años más innovadoras de América Latina según el MIT, la universidad más prestigiosa del mundo. Hola Alexandra, bienvenida a Tribu. Muchas gracias Luis por la invitación, feliz de estar aquí en este proyecto. Alexandra, ¿desde dónde nos saludas? Estoy ubicada en Medellín. El título de tu podcast es Materializando Sueños y el eslogan del evento del que vamos a hablar es Todo parece imposible hasta que se hace. En 2019 fuiste uno de los 35 innovadores jóvenes de América Latina y este premio lo da el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que es considerada una de las mejores universidades del mundo. ¿Cómo llegaste a conseguir este sueño de haber materializado algo que por muchos años construiste? Bueno, la historia pues siempre ha tenido pues un recorrido largo. Yo comencé con el proyecto en el 2016. Yo he sido una persona muy creativa desde muy pequeña, incluso eso me ha dificultado como a encontrar mis pasiones porque me gustan muchas cosas, me hacen feliz muchas cosas, entonces para mí decidir un camino siempre ha sido muy difícil. Pero, por ejemplo, en la universidad, esa curiosidad me llevó a estar en diferentes semilleros porque yo estaba buscando en el campo de la biomédica que me gustaba más o en cuál quería ejercer porque la biomédica tiene un campo muy, muy amplio. Entonces recuerdo que un día llegó al salón de clase un ex estudiante y llegó diciendo una pregunta y era ¿cuál de todos los que estábamos ahí le gustaría emprender? Y esta fue la primera vez que yo me hice esa pregunta y la verdad es que en ese entonces la idea me aterraba un poco, me asustaba mucho. Y como te digo, apenas estaba encontrando cuál era la rama de la biomédica que me gustaba, pues todavía no había considerado emprender o llegar a montar un negocio o una empresa. Entonces, claramente pues no fui uno de los estudiantes que dijo que sí. Este ex compañero que te cuento estaba reclutando estudiantes de biomédica que quisieran participar en un evento de innovación y emprendimiento para crear iniciativas que ayudaran a mejorar la salud en el Chocó en ese entonces. Pero no me quise quedar como sin asistir al evento porque era la primera vez que se hacía un tipo de eventos como ese aquí en la ciudad. Esos eventos se llaman hackathon, que es un modelo que ya está siendo muy utilizado para crear ideas o empresas en torno a una misma solución o problema. Entonces decidí participar en el evento, pero como parte de la logística. Siempre he sido una persona como de proponer y de estar ahí pues como metida un poquito en todo. Entonces me lancé y dije que quería pues como ser voluntaria para participar en la logística del evento y literal yo asistí, pero yo era la que ayudaba a repartir los refrigerios, a poner el video bin, asegurarme que todos los equipos tuvieran sus materiales y pues que estuviera pues como todo bien. Dentro del evento pues pasó algo muy curioso y es que habían diferentes equipos alrededor de varios temas, habían temas de maternidad, habían temas por ejemplo de nutrición, salud dental, pero había uno que me llamó mucho la atención y era el tema de la calidad del agua,
porque el resto de los equipos tenían entre 8 y 20 participantes. O sea, era una cosa, eran equipos muy grandes, multidisciplinarios, pero el equipo de la calidad del agua solamente tenía un participante. Entonces yo me pregunté cómo un tema que hay tanto por trabajar y que pues no solamente lo vemos aquí en el Chocó o en Colombia, sino que es un tema que está teniendo mucha importancia y mucho protagonismo a nivel mundial, solo había una persona trabajando en este evento para crear soluciones en torno a eso, a la calidad del agua. Entonces me senté a hablar con esta persona, que era un microbiólogo, y le comenté mi experiencia en el semillero de nanotecnología en la universidad, cuando estaba pues haciendo la carrera. Y le comentaba que la nanotecnología podía tener grandes beneficios para el cuidado del medio ambiente y en particular para potabilizar y mejorar la calidad del agua. A este microbiólogo le encantó la idea de utilizar nanotecnología para implementarlo en una solución y pidió al jurado que me hiciera parte del equipo. Y allí fue donde comenzó pues este gran sueño que me ha llevado a participar no solamente en ese hackathon del cual pues salimos ganadores, sino que me ha llevado a participar en otras convocatorias como Capital Semilla, que también salí ganadora, e Innovate EPM, y desde allí empecé como a entender que la idea tenía potencial y que yo debía desarrollarla. Incluso pues fue una etapa muy difícil para mí porque en ese entonces estaba trabajando, estaba estudiando a la vez y estaba emprendiendo e investigando por mi propia cuenta. Entonces yo destinaba mi tiempo libre netamente para el proyecto. Entonces fue una época de muchos sacrificios, pero a partir de ahí empecé a construir un modelo de negocio y eso que yo llamo que es materializar los sueños. Y estas convocatorias que te cuento fueron la oportunidad que me ayudaron a lograrlo, porque yo, digamos, tenía una idea y sabía que podía ser una idea muy buena, pero no sabía por dónde comenzar o no sabía cómo podía materializar eso que estaba en mi cabeza. Entonces, a partir de las convocatorias empezaron a salir los primeros prototipos, los primeros ensayos, los primeros contactos con empresas y proveedores. Y bueno, ahora tengo todo el proyecto montado y en el 2019, pues a principios del 2019, me lancé a la convocatoria del MIT que sale cada año. Ellos cada año lanzan la convocatoria a principios del año para anunciar los ganadores a principios del siguiente año. Entonces, yo lancé pues la convocatoria, mandé pues los requisitos, más o menos en marzo, y en octubre me escribieron un correo diciéndome pues que había sido ganadora. Y ya en enero de este año pues tuve la oportunidad de viajar a México y exponer ante un jurado muy interesante toda la propuesta que es NanoPro. NanoPro es el proyecto con el que has llegado hasta este premio que te otorga el MIT, que es, como lo decía ahora, la universidad más importante del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia de estar con otros innovadores de América Latina? Yo leí que la categoría en la que había sido ganadora es de inventora. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y en qué consiste NanoPro. Pues cuando tuve la oportunidad de estar con todos los innovadores pues, que habían sido escogidos también por el MIT, fue una experiencia demasiado gratificante porque pudimos compartir entre todos nosotros cómo había sido nuestra experiencia de emprendimiento. Muchos de nosotros habíamos tenido como historias increíbles para llegar a donde estábamos, entonces fue demasiado inspirador encontrar como otras historias diferentes y ver que sí se puede, o sea, que en América Latina se está innovando, se está investigando y se están creando cosas que tienen mucho potencial para el medio ambiente o para la salud en un futuro. Entonces fue una experiencia demasiado enriquecedora, no solamente a nivel profesional, sino también personal.
conocí pues muchos amigos, incluso pues todavía tenemos contacto, se han creado incluso ideas y proyectos que se puedan crear a futuro. Entonces creo que este es uno de los objetivos del MIT y es reunir personas o jóvenes que tienen esa misma inspiración de crear y crear impacto. Entonces, estas uniones y estas alianzas se pueden crear cosas muy chéveres a futuro. ¿Cómo llegó a NanoPro? Pues nosotros aquí en Medellín tenemos una de las mejores aguas, pero mi, mi problema, mi preocupación principal son los problemas que tienen, por ejemplo, las personas en las zonas rurales. Un 75% de la población urbana tiene acceso al agua y el 25% de las zonas rurales tienen acceso al agua potable. Entonces, es un tema que todavía hay mucho por hacer aquí en Colombia y que estas bacterias que pueden estar en el agua pueden causar problemas en la salud que pueden afectar gravemente a los niños y ancianos principalmente. Entonces, el proyecto pues busca impactar tanto zonas urbanas como rurales, pero es muy interesante porque en las zonas rurales, que es donde yo siento que la solución no es llevar NanoPro simplemente, sino que hay que hacer todo un proceso de reconciliación con el medio ambiente y hay que hacer todo un trabajo de educación alrededor del agua y de la salud en particular. Entonces, con NanoPro, yo llego a estas personas no llevando una solución, sino que yo les enseño a que ellos mismos puedan crear sus soluciones. ¿Cómo funciona NanoPro? Yo sé que no es fácil sin verlo, pero de pronto para que entendamos cómo es el funcionamiento. Claro que sí, NanoPro son filtros de agua que tienen en el interior un material que muy adentro tiene nanopartículas de plata que son las encargadas de eliminar o destruir las bacterias que tienen contacto con él. Es un filtro que se adapta tanto a grifos como a termos de agua para aquellas personas que no tienen, por ejemplo, servicio de acueducto y no utiliza energía ni cloro para el funcionamiento. En realidad es un dispositivo muy pequeño, o sea, él se instala en el grifo de la cocina, por ejemplo, no necesita gran infraestructura pues para la instalación o tener toda una planta de filtración. Es como tener el dispositivo y los cartuchos. Entonces, esos cartuchos que son los que se están cambiando son los que contienen las nanopartículas que hacen el efecto de eliminar las bacterias que te cuento. Estas nanopartículas de plata, que es algo pues muy curioso, que ha llevado pues como a causar bastante curiosidad en el proyecto, y es que yo las extraigo de la cáscara de las frutas. Entonces, la técnica con la cual se elabora esto es una técnica que aprovecha la diversidad y los recursos que tenemos en el planeta sin afectarlo. Esto ayuda a promover, por ejemplo, productos que son ambientalmente amigables y económicamente sostenibles. ¿Ya lo estás comercializando? ¿Ya has hecho algunas alianzas? ¿En tu viaje a México lograste conseguir algunos contactos? ¿Cómo va esa comercialización de tu proyecto? Bueno, el proyecto en este momento sigue en investigación y está en proceso de patente. Hay que hacer varias pruebas para poder, digamos, repartirlos dentro de la ciudad, pero se han hecho bastantes alianzas, por ejemplo, con fundaciones para hacer lo que te cuento, que es todo el proceso de educación. Se hace unas jornadas de salud donde se les enseña a las personas a crear los filtros, o sea, se crean con ellos y ellos mismos filtran su propia agua. Pero el diseño que te cuento todavía está en proceso de patente y hay unas pruebas pues que todavía se necesitan hacer, por lo cual todavía no están pues en venta. Pero se han hecho alianzas muy interesantes también, por ejemplo, a futuro para usar estas nanopartículas en otras aplicaciones o incluso el material
que es el material pues que es antibacterial, para usarlo también en